La producer, ¿la pones tú, la pongo yo? ¿La pones tú? Échamela, porque es miércoles de México ambidiestro. Mi querido Manuel Pedrero, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo con las... Vaya, yo cada que digo lluvias, tormentas o huracanes, pienso en Tabasco y digo, chin, ¿cómo les está yendo por allá, mi querido Manuel Pedrero? Pues ahorita estamos haciendo danzas de la lluvia para que caiga un poquito porque está el calorón terrible, terrible. Pero de cierta manera debemos ser agradecidos porque en Quintana Roo se aproxima, si no es que ya hizo impacto un tornado, un huracán, y ya vi algunas imágenes. Ese tipo de excesos no son los que queremos aquí en Tabasco, pero es muy importante, sobre todo para la gente de Tabasco y de la región, que siempre se mantenga hidratado, porque normalmente aquí es donde más abundan los desmayados por falta de agua. Ay, sí, échense su coquita para que no se bajen la presión, ahí sí lo amerita, y que manténganse hidratados, porque ya luego caen ahí en la calle y no sabemos qué pasó. Hay que mantenerse hidratados, pero bien contentos. Fíjate, yo quejándome del calor y aquí ando sudando con el sport, ¿verdad? Pero No, aquí hombre, andamos. pues mi querido Manuel Pedrero, hay que darle porque hay información. Y aunque Grace va a tocar Grace categoría 1 va a tocar tierra en la madrugada, pues hay que prepararnos. Y lo que ya tocó tierra fue la avalancha de críticas hacia la agregada cultural de la Embajada de México en España. Mira, vamos a ver, yo ya hice mi análisis, hice mi diagnóstico, ya se las presenté, también en la mañana hice exactamente lo mismo, pero desde tu perspectiva, mi querido Manuel Pedrero, ¿cuál es la falla que nos orilla a tener este tipo de nombramientos y hasta renuncias? Hay dos factores por las cuales fue un error, por parte de Brenda Lozano y por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores como dependencia y como secretaría. Me explico. En el caso de Brenda Lozano, podemos partir de ahí porque es el menos grave de todos, el problema está en la congruencia y en la dignidad. Oye, si yo fuera un anti 4T, si yo soy alguien que está en contra del gobierno de López Obrador, si le estoy constantemente tirando a través de memes, a través de comentarios y sátiras políticas que la verdad pues no causan ninguna gracia, y si nos damos cuenta, si se posicionará en un puesto en el cual se va a desarrollar y fomentar la cultura, pues no es precisamente el tipo de contenido que esperas de un perfil que vaya a promocionar la cultura. Pero veamos esto. Soy anti López Obrador, soy anti 4T, voy a formar parte del gobierno de la 4T. Si tuvieras principios, congruencia, básicamente lealtad a esas convicciones, la respuesta sería un contundente no. Pero si le agregas a la fórmula un salario de 160,000 pesos mensuales, entonces ahí es cuando la moral empieza a negociar con la ambición y pues tenemos resultados como el de Brenda Lozano. Fíjate que cuando analicé en un principio de por qué tanto alboroto, el profesor Ricardo Sevilla es quien muestra este hilo en Twitter y nos damos cuenta de que es un perfil anticuatroteísta, con una crítica ácida, nada constructiva, insisto, de sátira y que no termina siendo ninguna especie de gracia, en contra del presidente López Obrador. Nos damos cuenta que este encargado, comisionado cultural, ¿no?, de la Embajada de México en España, pues tenemos un problema serio en la situación de la congruencia de la señorita Brenda Lozano, por cierto, pupila de un personaje como León Krause, quien no tuvo reparo en expresar públicamente la aprobación y desearle el principal de los éxitos a este tipo de cosas, y uno dice, wow, tantos elementos para este nombramiento. Un error, por supuesto, de Brenda en el aceptar. ¿Y por qué acepta? No lo sé. Recomendación, influyentismo, amiguismo, compadrazgo. Oye, es que tengo una sobrina que es muy buena. Oye, nunca ha estado en tierra, pero ahí tiene escritorios, es escritora. Y ahí está, una incongruencia total. ¿Qué nos damos cuenta de esto? Bueno, que la dignidad de la señorita Brenda Lozano, o por lo menos su congruencia, pues tiene un precio de 160,000 pesos mensuales. Eso por un lado. ¿Quién es el otro individuo o deidad o entidad política que comete un error? Sin duda la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este punto me es imposible
y no sé si alguien pueda decir lo contrario, que en este punto podamos decir si fue con conocimiento o con ignorancia, que no es lo mismo la ignorancia que la inocencia, son dos parámetros totalmente distintos. ¿Quién es el personaje que pone y quita a los encargados o comisionados culturales de las embajadas justamente de México en otros países? Pues este personaje es, o era, porque hoy presentó su renuncia, Enrique Márquez Jaramillo y no Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard no es quien designa qué funcionario trabaja en cada dependencia, para eso me imagino que existe un departamento de recursos humanos y para eso hay una jerarquía y hay una estructura con subalternos y subordinados en el cual funciona un organigrama para que la Secretaría de Relaciones Exteriores no dependa de todos los mecanismos institucionales y burocráticos bajo la cabeza de Ebrard, sino en un organigrama. En el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta el día de hoy, Enrique Márquez Jaramillo era el director ejecutivo de la diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, un concepto amplio, no solamente reducido a España, sino a otros países, por supuesto. Este personaje no solamente nombra a Brenda Lozano como la nueva encargada comisionada cultural, nada de eso. Este es el segundo error o el segundo desfase ideológico entre la relación burocracia, gobierno y convicción política que comete este personaje. Porque como sabemos, Brenda Lozano no llega de forma gratuita, sino a través de un accidente o de un inconveniente político del sustituido que se llama Jorge Fernández Hernández, quien hasta hace poco ostentaba el cargo que ahora ostenta Brenda Lozano. ¿Por qué este personaje fue sacado? Pues la versión oficial, comentarios misóginos y ataques a la embajadora precisamente de México en España. Justamente por esa razón, por ir en contra de la ideología y del movimiento de la 4T, funcionando desde luego en las instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, una de las más importantes del gabinete, se retiró y fue básicamente despedido Jorge Fernández Hernández. Si tenemos ese precepto de que fue despedido, de que se retiró, de que se removió, de que lo hicieron a un lado, porque no iba de acorde a los ideales de la 4T, es suicida, ponerá un elemento que tenga exactamente las mismas características. Brenda Lozano cumple a cabalidad con todos y cada uno de ellos. Es decir, que Claudia Sheinbaum era la culpable, era la verdadera artífice de las, de las represiones policíacas a manifestaciones feministas e incluso críticas hasta al que el día de hoy es oficialmente su principal jefe, que es Marcelo Ebrard Causabón. ¿Qué es lo que sucede? Naturalmente, viene una carta de renuncia, la cual este personaje, Enrique Márquez, hace pública a través de redes sociales, en el cual pues presenta su renuncia al canciller Marcelo Ebrard Causabón. La redacción de este manuscrito es muy interesante. Enrique Márquez Jaramillo no estaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores porque sí, es uno de los principales allegados y colaboradores de años de Marcelo Ebrard. Y la redacción de la carta tiene un enfoque que no parece que esté dirigiéndose a un secretario de Estado, sino a un amigo íntimo. Y me permito leerlo para todos ustedes. Querido Marcelo, quiero distraer tu atención para comunicarte que después de haberlo reflexionado con toda seriedad y ánimo, he decidido presentarte mi renuncia con efectos a partir del próximo 1 de septiembre como responsable de la diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Toda la carta se dirige en primera persona, se dirige de tú y no se dirige de usted, cuando en la formalidad política se sabe muy bien que debe de hablarse de usted. Por eso considero que es muy interesante la relación y la confianza que siente el señor Enrique Márquez Jaramillo como para dirigirse a un secretario de Estado y hasta que hace poco era su jefe, Marcelo Ebrard, como un amigo íntimo, refiriéndose de tú y no de usted. Se va una pieza que al parecer maquinaba para Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No sé hasta qué grado
tenían planes a futuro, pero hay textos muy interesantes, como el hecho de decir: con ese informe, la comunidad cultural y la opinión pública tendrá acceso a la documentación de los hechos en buena medida que fueron distorsionados o manipulados por una intensa campaña de redes sociales. Esta es la prueba contundente del poder que tienes tú, amigo, que nos estás viendo en este momento. Hoy, este personaje, Enrique Márquez Jaramillo, presenta su renuncia porque hubo presión en redes sociales. Si nosotros no hubiéramos hecho esa presión mediática en Twitter, en Facebook, en YouTube, y no hubiéramos denunciado que no era la primera vez que este personaje le daba contrato, básicamente, a personajes que no eran adeptos a la 4T, olvidémonos de Morena, sino en contra del presidente López Obrador de una forma abierta, si no hubiéramos hecho ese ruido mediático, ese ruido digital, si nadie hubiera levantado la voz, probablemente este individuo seguiría al frente del encargo que hasta el día de hoy tenía. Finalmente se despide de Marcelo Ebrard y lo hace de una forma que me da la impresión que es muy melancólica y nostálgica. Dice: como desde hace 39 años en que hemos compartido anhelos, proyectos y travesías en el desierto que tantos nos ha enseñado y templado. Celebro, querido Marcelo, que sigamos en lo mismo, en la integridad personal y en el compromiso con este gran país que es México, que es lo que importa. Apela al factor tiempo, como desde hace 39 años. Muy interesantes factores, y a considerar otras cosas. Hasta el día de hoy, o hasta la última vez que revisé el perfil de Marcelo Ebrard Casabón, de hecho, en estos momentos me estoy dirigiendo a su perfil de Twitter para cerciorarme y corroborar ante todos ustedes que efectivamente hasta el día de hoy no hay una sola mención directa del canciller Marcelo Ebrard referente a este tema. ¿Por qué el silencio de Ebrard merece esta ocasión ante el posicionamiento de un personaje como Brenda Lozano? Hasta el día de hoy no lo sabemos. Que puede tener cosas más importantes que hacer, sin duda. Por ejemplo, el día de hoy, algo que me parece extraordinario y que refrenda la política tradicionalista y humanista e histórica que tiene México del asilo político y darle refugio a quien los necesita, por ejemplo, principalmente a las niñas y a las mujeres que buscan refugio provenientes de Afganistán. Por supuesto que hay temas más importantes, pero lo que se le critica, en este caso, una crítica de un servidor muy respetuoso al canciller Marcelo Ebrard, considerando por supuesto que esto no debe de opacar todo el excelente papel que se ha realizado desde la Cancillería y desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, es el hecho de que no se le imputa, no se le acusa que haya sabido o no el nombramiento de Brenda Lozano. Incluso la propia Brenda Lozano, en una carta que dirige en agradecimiento por su posicionamiento, hace referencia a Marcelo Ebrard, quien agradece la invitación a formar parte de su equipo. Eso a palabras de Brenda Lozano. Podemos tomarlo como válido, pero yo prefiero reservarme esa especulación, ya que es muy normal dirigirse a la máxima autoridad de una dependencia para hacer un agradecimiento público a la hora de ocupar un cargo. Estoy abarcando términos generales porque es un tema muy amplio, querida Meme. Así que un poquito de paciencia que ya voy concluyendo esta idea. Lo que se le acusa o lo que preocupa en este caso es que 72 horas después no haya una sola mención del canciller y sin embargo ya la haya habido por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo: no tengo absolutamente nada que decir al respecto, más que es muy difícil encontrar a personajes que no estén ligados a los intelectuales orgánicos o a la mafia cultural de hace unas décadas que monopolizaban la educación, la cultura y demás. ¿Por qué? ¿Qué conviene a ese silencio? Por supuesto, evitar un hecatombe y un conflicto político que puede poner en prejuicio y puede poner en riesgo o puede poner, hay que ser claros, algunas fisuras. No derribar una candidatura, pero sí unas fisuras que hieren la confianza de la población en el momento que uno se entera
que esta personaje, Brenda Lozano, está en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cuál es la conclusión? Que 72 horas después sería ingenuo pensar que Marcelo Ebrard no está al tanto, no está enterado de esta situación. Si nos damos cuenta, sus últimos 5 tweets están invadidos con reclamos de internautas como ustedes y como nosotros, que hicieron levantar su voz y denunciaron este hecho. Eso de ninguna forma es golpeteo, es exigir que se revise a cabalidad y con determinación los perfiles de la gente que se incorpora a las filas de la Cuarta Transformación. La señorita, a menos de que renuncie, estará ganando 160,000 pesos mensuales. Ese no es el problema, sino que lo haga a costillas sabiendo que no está con el proyecto del presidente López Obrador, pero que sin embargo encontró una muy buena forma de vida a través del erario público. Ahora, aquí hay cosas importantes que resaltar y solo para el análisis, porque ¿qué falta acá? ¿Qué falta en este escenario? Falta que ratifiquen el nombramiento. No es nada más como que, ya la nombraron, ya, te vas. No, se tiene que ratificar. ¿Quién hace esa ratificación? Los legisladores. Son los legisladores quienes tienen que ratificar todos los nombramientos de cónsules, embajadores, etcétera. Ellos tienen que hacer así, aprobado, ¿no? Ve, anda y ve. Entonces, es en donde viene, ahí falta esta parte, falta que se la ratifique, pero quiero resaltar algo importante para pedirte tu opinión. Y es justamente sobre Márquez, ¿no? Vaya, más allá de cuestionar el nombramiento de Brenda Lozano, del que el presidente no sabía, pero bien dice, no me extraña, hay algo importante que rescatar acá, y es que Márquez, quien habría aceptado formar parte de esta administración y que lo hizo de la mano desde la invitación de Marcelo Ebrard, propuso con los nuevos agregados culturales, así que a su llegada, empezar a hacer cambios con un proyecto de reforma del sistema de gestión cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y de hecho su idea era un proyecto que cambiara la manera en la que se estaban llevando este tipo de servicio exterior mexicano. Y mi pregunta va enfocada a eso, mi querido Manuel. Y para cerrar, justamente, ¿consideras que se ha llevado a cabo un proyecto cultural de renovación en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Te lo pregunto porque algo que nos preguntamos todos es si Brenda Lozano en España, suponiendo que fuera ratificada, promovería la cultura de los pueblos indígenas, promovería la cultura que está levantando o a la que le ha dado mucha más visibilidad la 4T, que es a nuestros ancestros, la cultura prehispánica. ¿Tú crees que si hay un tal proyecto de reforma o eso es una falacia más? Porque justo en su carta dice que ya no hay condiciones para que siga entablando esta interlocución con la comunidad cultural. Te muteaste. Una disculpa. Ya. Se dice en el profesorado que no hay malos estudiantes, sino malos maestros. Tú me preguntas si considero que hay una renovación en el área cultural por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y la respuesta es no. No porque yo opine que sea sí o no, sino porque una entidad tan importante y tan enterada como lo es la del presidente de la República, ya respondió sin hacer una pregunta a esa interrogante. Es muy difícil encontrar a personajes que no estén ligados al viejo régimen o a sus intelectuales orgánicos. Para que haya una renovación, necesitamos despejar a las mafias culturales que durante décadas han estado monopolizando incluso la historia de México, ¿no? O sea, yo te puedo decir que antes de 2018 estabas obligado básicamente a ver a Krause, ¿no? Considerando, claro, que vives en Tabasco, que casi no hay librerías, solo tienes una biblioteca pública y la mitad de los libros están destrozados o tienen dibujos obscenos y tienes una foto de Pellicer toda rota. Ese debacle cultural, por ejemplo, en una zona tan alejada como la Ciudad de México, que ahí es otra cosa. Ahí tú tenías diversificación, ahí tú podías leer a Rius, ahí tú podías leer a otros intelectuales, podías leer a Monsi, pero desgraciadamente pues solamente se quedó en la capital. Poco a poco, con la llegada de las redes sociales, nos enteramos de sus autores y es que se empezaron a consumir.
Para que haya una renovación es indispensable que haya nuevos elementos. Brenda Lozano representa tanto metafórica como en la acción la representación de la herencia de esa mafia cultural. Reitero, no porque lo diga yo, sino porque el propio León Krause, hijo de Enrique Krause, quien por cierto cobra $30,000 por cada conferencia, hace este tipo de felicitaciones y expresa públicamente su satisfacción, su reconocimiento ante el nombramiento de un personaje como Brenda Lozano. Si León Krause no fuera anti 4T y no estuviera manejando las narrativas de que ya nos convertiremos en Venezuela, pues prácticamente esta noticia no nos alarmaría. Pero como es todo el caso contrario, estamos hablando de que no hay renovación. Ahora, si hubiera voluntad, también dudo que se daría por completo, porque hay que entender que esto que está pasando en relaciones exteriores es lo mismo que está pasando en la CONADE, es lo mismo que está pasando en la Fiscalía, es lo mismo que está pasando en la SEGOV. Se está trabajando con ciertos elementos que han trabajado en el pasado porque no hay de otra. Y ciertamente no se le ha dado una oportunidad a personajes, por ejemplo, a jóvenes becados, ¿por qué no? Un voto de confianza de empezar a trabajar en la administración pública del primer nivel como un cargo tan importante que hasta el día de hoy parece ostentar, hasta como tú mencionas, querida Meme, la ratificación de su nombramiento, la señorita Brenda Lozano. Actualmente no hay renovación. Para cerrar, mi querido Manuel, ¿consideras que hay condiciones para renovar la Secretaría de Relaciones Exteriores? Particularmente es un área que durante mucho tiempo se ha considerado de élite, que se ha considerado para las personas que llegan, deja tu palancas, que salen de universidades de prestigio, como si las otras universidades no lo fueran, pero muchas de ellas, digamos que el Servicio Exterior Mexicano ha enfocado todo este tipo de recursos humanos en personas que tienen o apellidos o que tienen palancas o que vienen de cierta élite o que representan cierta ideología, más bien, una ideología más de élite. ¿Consideras que hay condiciones, más bien que coja tú las condiciones, la voluntad para hacer esos cambios? La palancocracia es algo que existe en México, tristemente. De hecho, muchos políticos, muchos jóvenes politólogos que salen de la Facultad de Ciencias Políticas, voy a cambiar al mundo, y simplemente choca porque, hijo de quién eres, no estás recomendado, vete a repartir volantes, y los usan como carne de cañón. Toma unos volantes, o sea, promociona a nuestro candidato, y ahí te vamos a dar algo cuando llegue a presidente municipal. Gana el candidato, se es presidente municipal, y ya, señor, me recuerda, ¿tú quién eres? Sácate de aquí. Así los tratan. Y eso se da en todo el país. La palancocracia, desgraciadamente, es algo que existe en México. Hay condiciones, por supuesto. ¿Por qué hay condiciones? Porque ahora somos nosotros los que tenemos el poder. Sin embargo, para cambiar una estructura que está tan permeada en el sistema político mexicano como el de la palancocracia, pues sí está algo picoso, porque estarías removiendo uno de los principales ejes de los cuales muchos políticos han tenido una oportunidad. Pongo un ejemplo. El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su carrera política estando acompañado del poeta y senador priista, el poeta tabasqueño, el poeta de Tabasco, Carlos Pellicer Cámara. Fue uno de sus maestros. Y eso fue lo que lo llevó a relacionarse con pues la clase política tabasqueña, y que incluso pues al final terminó con ofrecimientos del exgobernador Enrique González Pedrero para convertirse en oficial mayor del estado de Tabasco, cargo que rechazó porque él consideraba que su labor estaba en el campo con las poblaciones indígenas. Si el actual presidente de la República comenzó su carrera política con las relaciones de un grupo como el de Carlos Pellicer Cámara, pues hoy en 2021 la realidad es que no funciona de forma distinta. Pero me atrevo incluso a decir, Meme, que naturalmente así funciona la política, tanto en Francia como en España, como en Rusia, hasta en Afganistán. Tú tienes que tener cartas y credenciales. Como joven, ineludiblemente tienen que ser tus estudios, pero como hombre, ya como futuro, tienen que ser tus relaciones. Desgraciadamente, así funciona. No es una forma pesimista, es una forma realista,
Se necesitan, son casos muy contados, muy contados con los dedos de la mano, en las que no funciona así, que son casos de luchadores sociales que rompen precisamente con el sistema y se inmiscuyen y uno dice, ¿y ese cómo llegó ahí? Sí pasa. Hay anomalías de vez en cuando en este universo, pero en términos generales así lo considero. Mi querido Manuel Pedrero, la gente celebra el análisis y yo celebro que lo celebren. Entonces, dinos en dónde pueden verte y escucharte, porque ya sé que andas ajetreado, que aquí, que allá, que arriba, que abajo, que derecha, izquierda. Entonces, ¿en dónde pueden encontrarte, mi querido Manuel Pedrero, para que sigan viendo tus análisis? Un joven bastante talentoso, muy joven, pero talentoso. Muchísimas gracias, Meme, pero antes de eso quisiera hacer un comentario, decirle al individuo que quiera tomar el consejo. Hay un botón mágico que se llama adelantar y sirve para que no se coman toda la intro. Así que con mucho gusto ahí lo pueden utilizar. Si les molesta tanto y todavía no han descubierto los viajes en el tiempo, pueden utilizar el botón de adelantar. Es muy sencillo. Solamente necesitan un dedo humano, lo desplazan por su teléfono y rápidamente llegan a la sección de noticias para que no se quejen como todo en la vida. Meme, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Manuel Pedrero, en Twitter como @YoSoyPedrero, en Facebook como Manuel Pedrero y finalmente en Instagram como @ManuelEsPedrero. Muchísimas gracias, Meme. Y pues sí, muy ajetreados, pero con compromisos tan importantes y fundamentales como México ambidiestro, queridamente. Pues nos vemos el próximo miércoles porque seguro habrá más. Te mando un gran abrazo y estamos en contacto, mi querido Manuel. Besos, bye.